Hoy vamos a revisar el tema del pacto de Dios con Abraham. El pacto abrámico dentro de nuestra serie de teología pactual. Hay un diálogo en la película del Señor de los Anillos que no aparece textual en el libro, que dice así, las grandes historias, las que de verdad importan, son aquellas que tienen sombras y peligros. A veces no quieres saber el final, porque ¿cómo puede ser un final feliz? ¿Cómo puede el mundo volver a ser lo que era después de tanta maldad como ha sufrido? Pero al final es solo una cosa pasajera esta sombra. Incluso la oscuridad debe pasar. Y sigue diciendo, esas son las historias que te quedaban en la mente, que significaban algo, incluso si eras demasiado pequeño para entender por qué. Pero creo, señor Frodo, que ahora entiendo y ahora lo sé. La gente en esas historias tenía muchas oportunidades de dar marcha atrás, pero no lo hicieron. Seguían adelante porque tenían algo a qué aferrarse. Las grandes historias, todos conocemos que Occidente construyó grandes narrativas sobre el sentido completo de la historia, es decir, de por qué estamos aquí. Algunas de esas narrativas se construyeron sobre la Biblia, es decir, estamos aquí porque hay un plan macro, un gran plan de Dios desde la caída hasta la redención. También existieron esas grandes narrativas seculares. Por ejemplo, el marxismo es una metanarrativa que da un sentido de la historia desde la comunidad primitiva hasta un comunismo de un paraíso restaurado. Y la analogía es importante porque es una redención de la humanidad sin Cristo, ¿cierto? Un paraíso terrenal sin una venida de un reino celestial. Pero la posmodernidad, es decir, nuestro tiempo presente se caracteriza porque destruyó esos grandes relatos. Ahora todo es un fragmento sin coherencia. Son microhistorias, pero no pasa nada en el conjunto. Cada quien vive su vida aislado de un sentido o de un propósito superior. Lo que importa es el aquí y el ahora. La ausencia de esos grandes relatos por medio de los cuales los pueblos construyeron esperanza y construyeron su identidad, termina de alguna manera afectando incluso el sentido y el propósito de la vida. Bueno, la Biblia es una metanarrativa, es decir, es un gran relato que le da sentido a todos los pequeños relatos de todas las vidas de las personas que transcurren en esta historia temporal. Pero es desde ese gran relato desde el cual las vidas de personas y el transcurso de las naciones tiene un sentido. Pero además de eso, estos grandes relatos también le enseñan a la persona un propósito. Con la pérdida de estos, entonces la misma iglesia ha perdido su identidad. El gran relato de la historia es el relato del transcurrir del reino de Dios en la historia de la humanidad. Y ese reino de Dios transcurre en la historia por medio de la relación que Dios ha establecido. Y eso es los pactos. Es decir, el reino transcurre en la historia por medio de los pactos. A estos pactos no somos ajenos ninguno de nosotros, porque de pronto como iglesia podríamos estar pensando, es bueno saber la historia de cómo comenzó todo esto. Pero la idea es, hermano, que tienes que saber que esta no es la historia de Abraham, es la historia nuestra, es la historia del pueblo de Dios. No es una historia que se vive afuera,
sino que esta es la historia de la relación de Dios con su pueblo. Y si tú haces parte de este pacto, eres heredero de estas promesas y también de estas bendiciones. Porque si no es tu historia, no tendrías que estar aquí sentado, porque no hace parte de la herencia que tú esperas recibir. Pero si de verdad creemos que esto es la historia de la redención, entonces nos podemos vincular con la promesa que Dios le dio a Abraham y con la promesa que viene incluso desde Adán. De tal manera que así podemos ver cómo desde la creación hay un pacto con Adán que ya hemos estudiado. Y en ese pacto encontramos imágenes que vamos a seguir encontrando en todo el desarrollo de la revelación. Hay un reino, el jardín. Está la imagen de un rey, Adán. Hay un pueblo de ese reino, en esa época Adán y Eva. Hay un lugar donde se desarrolla ese reino, el Edén, que luego se va a convertir en la promesa de una tierra en Adán, en Abraham, y que al final nos lleva a la promesa de unos cielos nuevos y una tierra nueva, que también nos va a decir que en esa nueva creación, en esa nueva ciudad, está el árbol de la vida. Entonces, si notamos esas imágenes, a lo que nos está llevando es a ver que el reino que se perdió en Adán será recuperado en Cristo. Pero tiene sentido porque la simiente de la mujer prometida en Génesis 3:15 luego se aclara un poco más en la simiente de Abraham, y luego el nuevo pacto nos va a decir que la simiente de Abraham es Cristo mismo. Y si vemos esa gran historia, hay un hilo conductor desde el hijo que aplastará la serpiente, luego los hijos que van a nacer de Noé, donde se da una bendición, luego la promesa del Abraham de los hijos, luego el hijo del rey en David, hasta que llega el cumplimiento del hijo de María. De tal manera que en todo esto nosotros vemos también que se da un gobierno de Dios en el Edén por medio de la ley natural y la ley positiva. Esta última se expresa en el mandato de no comerás del árbol de la ciencia del bien y el mal. También en el pacto abrámico encontramos una ley positiva, que es la circuncisión. Entonces el relato, el gran relato es desde la caída del pecado, lo que significó la noche oscura para la humanidad, pero en medio de esa desesperación, Dios da una esperanza, y esa esperanza es la simiente de la mujer. Génesis 3:15, que después Romanos 6:20 nos va a decir que los herederos de esa simiente, o la simiente que vence a la mujer, también viene a ser la iglesia. Luego se da la estabilización de la creación en Noé, y desde ahí también viene el pacto que vamos a desarrollar hoy con Abraham, donde se da la promesa de la bendición para las naciones. Y esa promesa al final terminará siendo concretada, o este es el sentido de la genealogía que nosotros encontramos, por ejemplo, en Mateo, donde se dice que Jesús es hijo de Abraham y también hijo de David. En Mateo 1:1 y en Lucas 3:34, donde se habla de esta genealogía. Incluso es significativo que la genealogía de Lucas llega hasta Adán. Es decir, Jesús es hijo de Adán. Si ve, la narración viene. Y los personajes principales, digamos, o los que nos interesan ahora, es Abraham. Mateo hace un eje entre Abraham y David, el rey y el pacto, o los dos pactos. Pero
Si la iglesia tiene esto de presente, vamos a notar cómo todo esto apunta al reino representado por la tierra nueva y por una ciudad prometida. La carta a los Hebreos en el capítulo 12, versículo 22, nos dice: ustedes en cambio se han acercado al monte Sión y a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, y a miriadas de ángeles. ¿Y esto por qué es importante? Porque después también nos va a decir el texto que Abraham fue llamado desde su tierra para peregrinar hacia esa ciudad, a esa ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Es decir, entonces vemos cómo desde el llamado de Abraham hay un objetivo que progresivamente se va revelando en la historia. Porque ese destino al principio no era ni siquiera conocido por el mismo Abraham que fue llamado. Porque el llamado dice: sal de tu tierra, en medio de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré, cuando el Señor quisiera mostrarle. Hasta ahí no estaba fijado el destino. El destino para Abraham era todavía incierto. Pero aún así la respuesta es de fe y cree en esa promesa. Esa ciudad celestial va a volver a aparecer en Apocalipsis 21, del 1 al 2. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. ¿Y por qué era necesario que el primer cielo y la primera tierra pasaran? Por el pecado de Adán, por la consecuencia de la maldición de la tierra. Y quiero que recuerden esto: maldición. Porque ahora comienza a revertirse esa maldición en la bendición de Abraham. Dice: y la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces nosotros podemos ver que ese gran relato sería la creación, la caída, la redención, y aquí vemos toda la historia presente, todo cómo Dios va trabajando en la historia hasta llevar a la consumación su reino. Sin este contexto de los pactos, la iglesia no puede entender tampoco cuál es el sentido de su peregrinaje, porque la Biblia nos habla de que la iglesia también es extranjera y peregrina como Abraham. Pero la pregunta es: ¿hacia dónde va la iglesia? ¿Hacia dónde se dirige? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la misión? ¿Qué es lo que nos espera? Si la iglesia no tiene claro ese objetivo, se enreda en los negocios de la vida. No sabe hacia dónde dirigir realmente las fuerzas y hacia dónde proyectar sus objetivos. Y eso es lo que nosotros vemos en muchas iglesias. ¿Por qué? Porque han perdido la gran historia. Entonces, si la iglesia entiende que su historia es la historia que comenzó en el Edén y que va hacia un nuevo Edén, entonces eso da una orientación de propósito. Pero si la iglesia pierde esa orientación, entonces será una barca llevada por el viento de aquí para allá. No va a tener una identidad y tendrá temas fragmentados, ideas sueltas sobre el evangelio, pero al final no podrá responder a la pregunta. Por ejemplo, uno encuentra a muchos hermanos preguntando por el mal, el sentido del sufrimiento presente y por qué me pasa esto a mí y todo eso. Y es lo que Tolkien reflejaba, bueno, el guión de la película. ¿Cómo puede el mundo volver a ser lo que era después de tanta maldad?
pero al final es solo una cosa pasajera, una sombra. Incluso la oscuridad pasará. Y dice el relato, un nuevo día vendrá. Para el creyente, una nueva creación vendrá. El tema es entonces, como cristianos, preguntarnos, ¿cómo es posible que el mundo pueda volver a ser ese reino de Dios? Bueno, es posible, y Dios lo está haciendo posible en la historia por medio del desarrollo de los pactos. Y entonces el peregrinaje es hacia una ciudad celestial en la cual está de nuevo abierto el acceso al árbol de la vida. Si vemos cómo es una sola historia, cuando Apocalipsis 22 del 1 al 2 nos habla de que en esa nueva ciudad están los ríos y en esa ciudad está el árbol de la vida, ¿de qué debemos acordarnos? De que el acceso a ese árbol fue sellado por la justicia de Dios cuando coloca los querubines con la espada y prohíbe que el hombre regrese. Y desde ahí el hombre se convierte en un errante, en un peregrino, en un vagabundo, porque ha sido expulsado de su tierra. Por eso la Biblia sigue denominando a todos los creyentes en todos los tiempos como extranjeros y peregrinos. Pero incluso nos da la idea de que no se trata de volver a un lugar geográfico determinado, porque en Hebreos nos va a decir que si esa fuera la situación, el pueblo de Israel en el desierto pudiera haber regresado a Egipto, pero no. Ahora, en nuestro tema esencial está el llamado de Abraham. El llamado de Abraham aparece en el capítulo 12 del libro del Génesis. Pero los antecedentes son los fracasos de las grandes familias. Adán y Eva, la familia inicial, rompe el pacto y fracasa. Luego se establece el pacto con otra familia, Noé, sus hijos. Son rescatados, comienza el desarrollo y al final, ¿qué encontramos? Al final de la historia de Noé, ¿qué encontramos? Capítulo 11, la Torre de Babel. Otra vez el caos, el desorden, la separación, la fragmentación, los pequeños mundos que ya no conocen la gran historia. Y la pregunta que se debería hacer el lector de la Biblia es, bueno, Adán fracasó. Dios castiga a toda la humanidad y otra vez hay una nueva creación, un nuevo inicio, Noé. Pero este inicio nos ha traído otra vez al caos. Todas las naciones se fragmentaron en el capítulo 11. ¿Y ahora qué? ¿Qué pasa con la promesa de la simiente de 3:15? ¿Dónde queda esa promesa? Bueno, Dios vuelve a tener misericordia con la humanidad y dice, no se ha perdido la promesa que he hecho de un mundo nuevo y de una nueva creación. Entonces el Señor dijo a Abraham, y aquí viene el llamado. Entonces notemos que el llamado del capítulo 12 está en el contexto del nuevo fracaso de la humanidad. Entonces el Señor aparece otra vez en la historia y llama a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre. Comienza con un dejar, a la tierra que yo te mostraré. Y el tema de la tierra va a ser significativo en toda la historia bíblica. Incluso podemos ver la relación entre la obediencia y la permanencia en la tierra.
Adán desobedece y es expulsado de la tierra, en este caso del jardín del Edén, y en toda la historia bíblica vamos a ver que cuando el pueblo desobedece, ¿qué hace Dios? Lo expulsa de la tierra, lo vuelve a sacar y lo hace peregrino en medio de las naciones, esclavo y eso. A la tierra que yo te mostraré, pero hasta ahí no se ha dicho nada. Entonces la promesa es la tierra. Haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Cómo interpreta esto el nuevo pacto? Hebreos, en el capítulo 11, versículos 8 al 10, miren cómo la interpretación revelada es esta. Por la fe Abraham, al ser llamado, obedeció. Notemos algo. Primero hay un llamado. Dios interviene, desciende. Por eso los pactos son una condescendencia divina. Dios se acerca en medio del caos de la humanidad. Llama a Abraham. Y aquí es importante la interpretación que nos da el libro de Josué. Dice que Abraham era un pagano. No hay una diferencia, digamos, de piedad o de alguna espiritualidad sobresaliente. Dice, no, vivía en medio de los caldeos con las mismas costumbres de su pueblo. Y dice, por la fe Abraham, al ser llamado, obedeció. Ahora también vea la relación. Fe, obediencia. Saliendo para un lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Lo que decíamos, vete a la tierra que yo te mostraré. Yo te voy a ir guiando, llevando, pero no te digo tu destino. Dice, salió sin saber a dónde iba. Dice, y por la fe habitó como extranjero, el peregrinaje. Esta expresión va a aparecer también en la carta de Pedro, cuando habla de la iglesia como peregrina o la iglesia como expatriada. Dice, como extranjero en tierra de la promesa, en tierra extraña, viviendo como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. O sea, Hebreos nos habla de que la esperanza de Abraham era una ciudad celestial, la ciudad de la que habla Apocalipsis, y que esa ciudad nos conecta con el Génesis también, porque en esa ciudad está el árbol de la vida. Y se nos habla de una ciudad que Dios construye, es decir, no es la creación de la obra humana. De ahí que la escatología no es el desarrollo del plan humano. Los cielos nuevos y la tierra nueva no son la construcción de la iglesia, son la construcción de Dios directamente, por eso la ciudad viene de Dios. De ahí entonces vemos cómo nos va uniendo estos relatos por pequeños detalles que terminan siendo muy importantes. Abraham termina siendo un nuevo Adán. Y esta conexión la vamos a ver en detalles. Por ejemplo, las mismas palabras que aparecen de bendición para el contexto de Adán aparecen para Abraham. Las mismas palabras de multiplicación, el Génesis, para Adán aparecen para Abraham. Bendición, fructificación y la palabra bendición que aparece en el Edén aparecen para la descendencia de Abraham. De tal manera que podemos ver cómo el lenguaje de Génesis 1:28 vuelve a aparecer en Génesis 2:12, en Génesis 17, en Génesis 22, es decir, en los principales eventos de la vida de Abraham. Pero también hay una conexión
que nos hace un poco más expresa el Nuevo Testamento. El capítulo 4 de la carta a los Romanos nos va a decir: por eso es por fe, para que esté de acuerdo con la gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda la posteridad. No solo los que son de la ley, sino también los que son de fe de Abraham, quien es Padre de nosotros. Como está escrito, te he hecho Padre de muchas naciones, delante de aquel en quien creyó. Es decir, que da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fueran. Que da vida a los muertos. Luego el relato nos va a decir que Abraham, ya casi muerto, dice: ¿cómo yo voy a poder tener hijos si prácticamente me voy a morir? Bueno, Dios da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fueran. Tendrás un hijo, todavía no lo tenía, pero el lenguaje es el lenguaje de la creación. Es decir, otra vez en Abraham se da una especie de nueva creación. Dice: Abraham creyó en esperanza contra esperanza, a fin de llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Sin debilitarse en la fe, contempló su propio cuerpo, que estaba ya como muerto, pues tenía como 100 años. ¿Sí ve cómo se usa el texto de forma interesante? Da vida a los muertos. Bueno, Abraham ya estaba como muerto, pero a ese que estaba prácticamente muerto, Dios le da una nueva vida y una descendencia. También la esterilidad de la matriz de Sara, una matriz muerta a la que Dios le devuelve la vida. Y analizamos estos textos, podemos identificar temas importantes para este pacto. La promesa es por gracia. Es decir, por gracia es que Dios hace todo esto. Abraham es padre de todos los de la fe. Adán es padre de todos los seres humanos, ¿cierto? Todos descienden de Adán. Pero Abraham es padre de ¿quiénes? De los de la simiente, padre de los de la fe. Por la fe de Abraham, es decir, por la fe en la simiente prometida, que es Cristo, se llega a la vida. Romanos 4, donde podemos ver entonces la relación entre el pacto de Abraham y la justificación. Todo Romanos 4 nos dice que ese es un pacto donde Dios justifica al hombre por la gracia. Por la obra de Adán todos mueren, o por la desobediencia de Adán todos mueren. Dios, en quien creyó Abraham, da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fueran. Abraham es heredero del mundo. Esta parte es interesante porque Romanos 4:13 dice: porque la promesa a Abraham o a su descendencia de que él sería heredero del mundo. Pero es interesante porque ese primer mundo, ¿a quién le fue concedido? A Adán. ¿Sí ven? Pero el verdadero heredero del mundo es Abraham. ¿Pero de cuál mundo? ¿Del mundo caído? No, porque ya vimos que él esperaba ¿qué? El mundo renovado y la ciudad celestial. La ciudad que no tiene cimientos, pero cuyo arquitecto y constructor es Dios. Podemos ver que en el llamado de Abraham se inicia una nueva creación. Entonces, en este capítulo 12 de Génesis, vemos cómo Dios le hace una promesa a Abraham, que después fueron consagradas en pacto, capítulo 15 y 17.
y que después fueron confirmadas por un juramento en el capítulo 22. Por obvias razones no vamos a leer todos esos capítulos, pero son los que deben leerse. De este capítulo 12, ¿qué podemos ver? Hay la promesa de una tierra. Esta tierra sería ¿para quién? Para Abraham y para su descendencia. 12, versículo 7. Hay una nación, la promesa de una nación, siendo Abraham la cabeza de esa nación. Lo que vemos, una cabeza federal o representativa. Hay una bendición para Abraham, te bendeciré a ti. Pero esa bendición también es para las familias de la tierra. Dice, en ti serán benditas las familias de la tierra. Ahora, esta bendición es bien importante porque la otra parte donde aparece bendición es en la bendición que Dios le da a Adán. Entonces aquí se comienza también a revertir algo, porque además aparece esta palabra en contraste con la maldición, ¿cierto? La maldición de la tierra. ¿Sí ven? La maldición de la tierra por el pecado ahora comienza a revertirse. Una tierra bendita, una generación bendita. Hacer grande su nombre es otra promesa. Maldición para el que lo maldiga es otra promesa. Y bendición para todas las naciones. Esa bendición para todas las naciones después la vamos a encontrar en Efesios, donde se habla de que Él ha hecho una bendición para todos los pueblos. En el capítulo 15 se da una confirmación del pacto. Después de estas cosas, la palabra del Señor vino a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy un escudo para ti y tu recompensa será sobremanera grande. Y ante esa reiteración de la promesa, Abraham pregunta, oh Señor Dios, ¿qué me darás? Puesto que yo estoy sin hijos y el heredero de mi casa es Eliezer de Damasco. Dijo además Abraham, no me has dado descendencia, y uno nacido en mi casa es mi heredero, y uno no nacido en mi casa es mi heredero. Pero la palabra del Señor vino a él diciendo, tu heredero no será este, sino uno que saldrá de tus entrañas, él será tu heredero. El Señor lo llevó fuera y le dijo, ahora mira al cielo y cuenta las estrellas si puedes contarlas. Y añadió, así será tu descendencia. Abraham creyó en el Señor y el Señor se lo reconoció por justicia. Y le dijo, yo soy el Señor que te saqué de Ur de los Caldeos para darte esta tierra para que la poseas. Y vuelve y se da una pregunta, ¿cómo puedo saber que la poseeré? Y ahí es donde se da, el Señor le responde, tráeme una novilla de 3 años. Y en el versículo 18 termina diciendo, en aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia he dado esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río Grandes, el río Éufrates. La tierra de los quenitas, de los eneseos, de los cadmoneos, los hititas, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los jereseos y los jebuseos. Allí entonces vemos cómo ya las promesas son confirmadas por un pacto. También en Génesis 17, él dice, cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Yo estableceré, aquí se me... Dice, yo estableceré mi pacto contigo y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y habló con él. En cuanto a mí, ahora mi pacto es contigo y serás padre de una multitud de naciones
y no serás llamado más Abraham, sino que tu nombre será Abraham, porque yo te haré padre de multitud de naciones. Te haré fecundo en gran manera, y de ti haré naciones, y de ti saldrán reyes. Y otra vez, en el versículo 17 dice, estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia después de ti por todas las generaciones. Y dice, y a tu descendencia después de ti daré la tierra de tus peregrinaciones. En el 9, en el 10, en el versículo 13, vuelve a hablar de mi pacto, mi pacto, mi pacto. Luego en el versículo 18 dice, Abraham dijo a Dios, ojalá que Ismael viva delante de ti. Pero Dios respondió, no, sino que Sara, tu mujer, te dará un hijo y le pondrás el nombre de Isaac. Y estableceré mi pacto con él, pacto perpetuo para su descendencia después de él. Es decir, el pacto de Abraham, luego pasa a Isaac, luego pasa a Jacob y así se va desarrollando de generación en generación el pacto. Dice, pero mi pacto lo estableceré con Isaac, el hijo que Sara te dará por este tiempo el año que viene. Y aquí se establece la circuncisión como señal de este pacto. Versículo 24. Abraham tenía 99 años cuando fue circuncidado y su hijo Ismael tenía 13 años cuando fue circuncidado. El mismo día fueron circuncidados Abraham y su hijo Ismael. También fueron circuncidados con él todos los varones de su casa que habían nacido en la casa o que habían sido comprados a extranjeros. Entonces vemos toda esta relación con una nueva creación. Y es bien interesante porque el versículo 7, donde dice, guardarás mi pacto, es la misma expresión hebrea que aparece en Génesis 2:15, cuando dice que Adán debía guardar el jardín. Si ven cómo las relaciones, Abraham guarda el jardín. O sea, es el tema de la nueva creación. Y en este pacto vemos que se introduce la circuncisión como un mandato positivo, semejante al no comerás del árbol. Es una señal de límite, es decir, una señal que va a dividir en adelante a este pueblo de todos los otros pueblos. Pero esa señal externa debería estar acompañada con un corazón nuevo. Por eso también los profetas van a hablar en la terminología de este pacto diciendo que Dios circuncidará el corazón de los hombres para hacer una referencia a la necesidad de una nueva vida para aquellos que pertenecen a este pacto. Ahora, nosotros podemos ver en la historia, por ejemplo, en el libro de Josué, en el capítulo 21, que se da el cumplimiento terrenal y temporal de ese pacto. Es decir, el pueblo entra a la tierra, el pueblo alcanza a poseer la tierra. Ya todos sabemos después lo que pasó en el libro de Josué. Pero a donde nos lleva esto es a que en este pacto estaba prometido realmente un pacto muy superior, y es que era el pacto del sacrificio. En Génesis capítulo 22, versículos del 1 al 15, vemos el tema de Dios prueba a Abraham. Y recordamos la prueba, ¿cierto? Sacrifícame o entrégame a Isaac, tu hijo. Abraham va subiendo y en medio de la conversación el hijo le pregunta, aquí hay la leña, aquí hay el fuego, aquí hay esto, ¿y dónde está el cordero? Y la respuesta, Dios se proveerá de ese cordero. Apuntaba a que el cordero realmente iba a ser algo que Dios
provee. El sacrificio de Isaac no podía ser realizado porque no era digno. Ningún ser humano pecador podría ser presentado delante de Dios para el perdón de los pecados. Pero además, Hebreos nos interpreta el relato de una forma impresionante y nos dice, en ese relato del capítulo 22 está la promesa de la resurrección. Y usted dirá, ¿cómo así? ¿En qué parte habla de una resurrección en Génesis capítulo 22? Hebreos dice, cuando Abraham le dice a sus siervos, yo subiré con el muchacho y regresaremos, dice que ya Abraham sabía que de alguna manera el hijo regresaría. Y entonces Hebreos interpreta eso, dice, ahí está la resurrección de los muertos. Pero también ahí estaba el verdadero anuncio de que el pacto de Abraham llevaría a la verdadera simiente. Cuando se comenta Juan en el capítulo 8, versículos 48 al 58, este evento, miren la interpretación. Los judíos le contestaron, ¿no decimos con razón que tú eres samaritano y que tienes demonio? Jesús le respondió, yo no tengo ningún demonio, sino que honro a mi Padre, y ustedes me deshonran a mí. Pero yo no busco mi gloria, hay uno que la busca y juzga. En verdad les digo que si guardan mi palabra, no verán jamás la muerte. Los judíos le dijeron, ahora sí sabemos que tienes un demonio. Abraham murió y también los profetas, y tú dices, si alguien guarda mi palabra, jamás morirá, jamás probará la muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham que murió? Y es significativo porque se habla de la superioridad, no solo de Abraham, sino de los profetas. Dice, ¿eres tú acaso superior a Abraham? Y a los profetas, pues todos ellos murieron. Y la respuesta es sí, es superior a todos ellos. Dice, Jesús respondió, si yo mismo me glorifico, mi gloria no es nada. Es mi Padre el que me glorifica, de quien ustedes dicen, Él es nuestro Dios. Ustedes no lo han conocido, pero yo lo conozco. Y si digo que no lo conozco, seré mentiroso como ustedes, pero sí lo conozco y guardo su palabra. Abraham, el padre de ustedes, se regocijó esperando ver mi día y lo vio y se alegró. Y nos dice, ¿cuándo pasó eso? Los judíos responden, ¿no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo, en verdad les digo que antes de que Abraham naciera yo soy. Pero sigue la pregunta, entonces, ¿cuándo vio Abraham la obra de Cristo? Bueno, prefigurado en qué cosa? En el sacrificio de Isaac. Y cuando nosotros vemos el nuevo pacto, nos va hablando de que Jesús es el cumplimiento de esa promesa. En Lucas, en el capítulo 1, versículo 46, María dice, ha ayudado a Israel su siervo para recuerdo de su misericordia, tal como dijo a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre. Miren cómo está María interpretando su milagro o el milagro de la concepción. Recuerda que el relato llega, se encuentra con Elizabeth y se da este diálogo. Ella dice, se está cumpliendo la promesa de Abraham. Que María logró entender que lo que estaba sucediendo estaba en conexión con el pacto. Incluso Lucas, en el versículo 72 y 73, se interpreta a Juan el Bautista como cumplimiento de esto. Miren lo que dice, para mostrar misericordia a nuestros padres y para recordar su santo pacto, el juramento que hizo nuestro padre Abraham, concedernos que, librados de las manos de nuestros enemigos, les sirvamos sin temor, en santidad y justicia delante de Él todos nuestros días. Y tú, niño,
serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para preparar sus caminos, para dar a su pueblo el conocimiento de la salvación por el perdón de los pecados. O sea, aquí vemos cómo se interpreta el nacimiento del Bautista como parte de ese plan, porque él iba a anunciar aquel que es el heredero de las promesas que fueron recibidas por Abraham. Y en Hechos 3, 25 al 26 dice: ustedes son hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con sus padres al decir a Abraham: y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Para ustedes, en primer lugar, Dios, habiendo resucitado a su siervo, lo ha enviado para que los bendiga, a fin de apartar a cada uno de ustedes de sus iniquidades. Acá se interpreta la resurrección del Señor como la bendición de Abraham. Entonces lo que nosotros vemos es que el pacto de gracia fue revelado a Abraham, pero es realmente en Cristo donde se da ese nuevo pacto. Gálatas 3 del 6 al 9 ya lo dice así: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Por tanto, sepan que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. ¿Sí ve? Los que son de fe son hijos de Abraham. La Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Mire que es significativo que aparecen las buenas nuevas. Es decir, el evangelio fue anunciado ¿a quién? A Abraham. ¿Y cuál es el evangelio? En ti y en tu simiente serán benditas todas las naciones. Y después Gálatas nos dirá que dice simiente, hablando de una, y no simientes, hablando de muchas. Y después nos va a decir Gálatas también que la simiente es Cristo. Y Cristo es el evangelio. Y así vemos cómo después Romanos en el capítulo 4 nos va a interpretar la vida de Abraham en la clave de que ahí estaba ya la promesa de la justificación por la fe, en que Dios le cuenta a Abraham su fe como justicia. Y para eso pueden leer todo el capítulo 4. Entonces, este es el panorama de cómo vemos en el pacto de Abraham el anuncio del evangelio y de toda la riqueza centrada en Cristo. Y de nuevo decimos como al inicio, no es la historia de un pueblo diferente, es la historia del pueblo de Dios. Y que si tenemos la fe de Abraham, esperamos las mismas promesas de Abraham, es decir, la ciudad hacia la cual Abraham estaba peregrinando, y esa sería nuestra esperanza. De tal manera que todos nosotros debemos ver que toda esta teología del pacto nos involucra, porque nos va a dar una identidad de pueblo y una claridad de propósito también. Así vemos entonces cómo es que se construye una unidad de gran relato en toda la Biblia, desde Adán hasta el último y postrer Adán, que es Cristo.